Según la Real Academia Española, la historia es la exposición de acontecimientos pasados y dignos de memoria. Por otro lado, y de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la función de la historia es la de dotar de identidad a la diversidad de seres humanos, que han formado tribus, han formado pueblos, patrias y naciones. Si la historia está repleta de acontecimientos dignos de memoria, y su función es la de dotar de identidad a la diversidad de seres humanos, entonces, ¿por qué la historia no es enseñada de forma que incluya a la diversidad de mujeres que han formado parte de la sociedad mexicana desde hace siglos y durante siglos? En las escuelas no se habla sobre la importancia del estudio de las mujeres, de su origen en los movimientos feministas, y que gracias a los movimientos feministas se logró hacer una corriente histórica donde estudiara a las mujeres. Según la investigadora Ana Lau Jaiber, investigadora del CONACYT, las mujeres en aquellas épocas se preguntaban sobre cómo y qué hacer para que se pudiera crear una historia que les hiciera visibles y que las representara, una historia donde se les incluyera. Desde que la mujer comenzó a ser estudiada por historiadores, comenzó a hacerlo desde el ámbito privado, es decir, desde las relaciones en sociedad. Los historiadores se impactaron al percatarse de que la mujer ante los ojos de la historiografía había sido negada, invisibilizada e imperceptible. Y esto no solo ha pasado en la historia en general, también ha pasado y sigue pasando en la historia oficial de México. En una historia, claro que sí, por supuesto que es rica. Su cultura también lo es, pero es una historia incompleta. A pesar de los estudios realizados por investigadores, financiados por instituciones, no ha sido suficiente. No ha sido suficiente porque los estudios sobre la mujer no han sido difundidos de la forma en la que las personas se empiecen a interesar y a estudiar más sobre el tema. Puede haber gente interesada, sí, pero no está lo suficiente informada en el tema. Y una de las instituciones que no ha difundido de manera correcta el estudio de las mujeres, que no lo ha incluido, son las escuelas. Y es importante que en las escuelas, es importante que desde la educación básica a los niños se les enseñe sobre la historia de las mujeres. Y esto para que los niños puedan entender y puedan comprender que todos debemos ser respetados, que todos debemos ser contados por igual. Necesitamos a niñas inspiradas por aquellas mujeres que de acuerdo a su época, que de acuerdo a lo que se dictaba en esa época, ellas tenían que ser manejadas, su vida tenía que ser manejada, sus destinos tenían que ser controlados por sus padres, por sus hermanos, por sus esposos y por sus jefes. Es nuestra responsabilidad inmortalizar a las mujeres. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que mediante el estudio de sus causas y de sus contribuciones? También estudiando a las mujeres que vivieron desde la cotidianidad hasta aquellas que tuvieron las oportunidades de poder contribuir a los movimientos sociales de su época. Pero no debemos caer en representaciones como la que se le ha dado a Marinali, o más conocida como Malinche. A una mujer que se le ha juzgado injustamente, a una mujer que ha sido representada
desde una perspectiva machista, donde se le ha negado su inteligencia. De este personaje no se ha hablado mucho. No se ha contado que pertenecía a la nobleza. No fue querida, así que fue esclavizada. Para después ser vendida a colonos como ofrenda de paz. Consiguiente a esto fue bautizada para ser violada. No se cuenta mucho que ella, apenas con 15 años de edad, se convirtió en la amante de Hernán Cortés. Tampoco debemos de caer en comparaciones, como injustamente ha pasado con este personaje al lado de doña Josefa Ortiz de Domínguez, donde a una se le ha pintado de mala y otra de buena, a una de traidora y otra salvadora. Sin embargo, no has estudiado bien el contexto en el que estaba Malinali y en el que estaba doña Josefa Ortiz de Domínguez. No nos alcanzará la vida para agradecer a aquellas que toleraron la presión de la sociedad, el peso de las viejas costumbres, y esto también a costa de sus vidas. Me gustaría poder decirles que todo terminó, que ahora todo está bien. Sin embargo, todos sabemos que no es así. Existen diferentes tipos de violencia. Diferentes tipos de violencia hacia la mujer, pero muchas, y no es que todas, han sido derivadas desde siglos pasados, desde siglos de negación, de mentalidades cerradas, de poco alcance, de mentalidades egoístas y de poca o nula empatía. Me atrevería a decir, y con mucho orgullo, que la mayoría de las generaciones de ahora se han encargado de alzar la voz, mujeres y hombres, se han encargado de alzar la voz para que todos podamos ser vistos como iguales, podamos ser contados como iguales. Las mujeres tenemos derechos, y uno de ellos es el de exigir que se nos incluya en la historia, que se nos incluya en la historia oficial, y no solamente pocas mujeres, que haya diversidad de mujeres en la historia. No podemos cambiar el pasado, pero sí el presente y los antecedentes de las futuras generaciones. Muchas gracias.